Buenos días, les habla Gabriela, analista de AvaTrade. Comenzamos este día viernes 29 de junio. Estamos a un día de terminar este mes y partir con la segunda mitad del año 2018. Vamos a revisar en la apertura de la sesión americana los últimos movimientos que hemos tenido dentro del mercado y, por supuesto, ver si es que efectivamente se han estado cumpliendo los niveles de precio clave que hemos estado analizando durante toda esta semana. Antes de comenzar, y como siempre, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFD, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. Esta herramienta puede amplificar las ganancias, pero también puede amplificar las pérdidas y estas podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la revisión de los movimientos dentro del mercado. Vamos a agarrar un poquito y vamos a partir en realidad con el calendario económico. Y en el caso del calendario económico tenemos lo siguiente, tenemos para este día viernes algunos datos provenientes desde la economía europea principalmente, que es donde nos vamos a enfocar para ver en qué está el euro frente al dólar y también la libra frente al dólar norteamericano. Y lo que hemos conocido hoy día es que las ventas minoristas para la economía alemana estuvieron pésimo, porque quedaron en territorio negativo. El mercado no esperaba eso. Fíjense en términos anualizados lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba una cifra de un 1,8% y tuvimos un menos 1,6%. O sea, es una caída bastante importante y esto podría traer un poquito de incertidumbre respecto a lo que pueda estar ocurriendo con Rusia en el futuro, así que, perdón, no con Rusia, con Alemania en el futuro, así que para que lo tengan presente. También tenemos el dato de tasa de desempleo para la economía alemana, la cifra quedó en un 5,2%. Eso no sorprende, la verdad es que viene estando de manera estática en torno al 5,2% desde hace ya varios meses. El cambio del desempleo en Alemania sí fue positivo porque efectivamente fue cayendo, cayó en menos 15.000, así que eso es algo importante, pero no fueron buenos datos en general para la economía alemana por las cifras de ventas minoristas. Ahora, el índice de precios de importación de Alemania sí tuvo una fuerte alza, quedando en 3,2% en términos anualizados. Veamos cómo le ha estado impactando estos datos al euro frente al dólar norteamericano. Ahora, no es lo único que hemos conocido durante el día de hoy, así que ya les entrego más información. Tenemos un movimiento importante hacia el alza por parte del euro frente al dólar y hemos tenido lo siguiente como dato extra, aparte del tema de Alemania que les acabo de mencionar. Hoy día conocimos que la Unión Europea ha intentado superar la disputa sobre la inmigración en la cumbre de la Unión Europea, que se extendió hasta la madrugada del día de hoy, y trataron de superar las profundas divisiones que habían en tema específico que iban a tratar, que era el tema de los inmigrantes. La reunión que se llevó a cabo en Bruselas, que era una cena que finalmente duró 9 horas, tuvo como tema principal la inmigración del 2015 en Europa, que sigue acosando al bloque a pesar de la fuerte caída en las llegadas de personas que huyen de los conflictos y las dificultades económicas en Oriente Medio y en África. La canciller Angela Merkel estaba con una intensa presión interna que claramente trae ya una postura distinta por parte de allí. Por otro lado, tenemos al nuevo gobierno euroscéptico de Italia que amenazaba con que no se llevara a cabo ningún acuerdo que finalmente no cumpliera con las demandas de Italia en específico. Lo que sí se tuvo como información fue lo siguiente: conocimos que el bloque aún tiene mucho trabajo por hacer para unir las diferentes opiniones en una declaración final llena de lenguaje intrincado. Los líderes acordaron establecer sitios conjuntos de procesamiento de asilo y restringir las migraciones dentro del bloque, pero dejaron en claro que prácticamente todas sus promesas se van a llevar a cabo sobre una base voluntaria por parte de los Estados miembros. Esto es muy importante porque si ustedes se están preguntando por qué estoy hablando de este tema, es porque recuerden que el tema de la migración también fue un tema importante al momento de votar por el Brexit. Gran parte de los miembros, de los habitantes de Reino Unido que votaron por el Brexit
que es dejar la Unión Europea, por el tema de la migración y el descontrol migratorio que había en Europa. Ya tenemos Italia también que está con este tema, que ya se ha vuelto euroscéptico. Entonces no se puede aumentar las asperezas entre las naciones, sino que hay que tratar de unirlas, porque cualquier diferencia fuerte que exista entre ellas podría llevar a un nuevo país dejando la Unión Europea, sobre todo porque Reino Unido no ha estado tan mal como se pensaba que iba a estar. Todavía no se da la salida y todavía no se dan las conversaciones finales respecto a la relación comercial que va a tener Reino Unido con la Unión Europea, pero hasta el momento Reino Unido sigue con creación de empleo, sigue con tasas de desempleo bajas, sigue con crecimiento más o menos estable, sigue con cifras de inflación que en este caso sí están un poquito más elevadas, pero tiene que ver con la caída que presentó la libra esterlina en un inicio y bueno, también porque todo el resto de los países también ha estado elevando sus cifras de inflación, así que también se ha acoplado a eso. Pero no ha estado tan mal como se esperaba, entonces eso también hace que algunos países empiecen a pensar la posibilidad de dejar la Unión Europea porque quizás las consecuencias no son tan bruscas. Así que bueno, eso es lo que tenemos por otro lado. Veamos rápidamente y en un segundo qué es lo que ha pasado con el principal índice accionario de Alemania. Y el principal índice accionario de Alemania, a pesar de haber tenido este pésimo dato que yo les mencionaba de ventas minoristas que sorprendió quedando en territorio negativo, igual ha logrado mantenerse con un leve movimiento hacia el alza porque el desempleo sí mostró una caída y mientras haya desempleo que vaya hacia la baja, mayor probabilidad hay de que a futuro se genere un nuevo impulso dentro del ciclo económico, elevando las cifras de crecimiento, elevando las cifras de producción industrial, elevando las cifras de consumo, que también podría llevarnos a ver una elevación de las cifras de las ventas minoristas. Y si se fijan, volviendo un poquito atrás al euro frente, o no al euro, sino que al calendario económico, si bien tuvimos estos datos de ventas minoristas negativos, fíjense que el dato de importaciones fue positivo y el dato de mercado laboral también fue positivo, porque tuvimos esa caída en el desempleo a pesar de que la tasa se mantuviera en un 5,2%. Así que no fueron del todo tan malos. Sí, las ventas minoristas son malas. Y si no se cambia la curva de las ventas minoristas, vamos a ver en qué está la curva, denme un segundo. Vamos a poner el gráfico. Tuvo una caída, pero ya ha tenido caídas similares en el pasado y después de una caída de este tipo siempre ha logrado recuperarse en la siguiente publicación, perdón. Así que vamos a tener que estar atentos a lo que ocurra durante el próximo mes, porque quizás este menos 1,6% se da este mes y luego ya el próximo mes tenemos una fuerte alza y prácticamente este dato negativo pasa a la historia sin mayores repercusiones. Distinto sería si el próximo mes nuevamente volvemos a tener una cifra negativa y el siguiente nuevamente tenemos una cifra negativa. Ahí sí podríamos tener un aumento de preocupación más importante por parte de Alemania. Así que bueno, volviendo un poquito al tema del euro frente al dólar norteamericano, ¿por qué también hemos tenido movimientos hacia el alza por parte de este instrumento? Ya les hablé de los datos provenientes desde Alemania, ya les hablé de la reunión, de la cena que se tuvo en la cumbre de el Eurogrupo de la Unión Europea. También conocimos datos provenientes desde la economía de la zona euro y esas cifras tenían relación al reporte de inflación a través del IPC. Y el IPC subyacente en la zona euro en términos anualizados quedó en un 1%, en términos generales y anualizados sí logró aumentar de un 1,9 a un 2%, o sea, cada vez está más cerquita del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, lo que con mayor razón avala la decisión que tomó el Banco Central Europeo de eliminar los estímulos y quizás ya a futuro poder también generar algún tipo de cambio al respecto. Así que vamos a ir, me refiero cuando hablo de cambios de las tasas de interés. Así que vamos de inmediato a chequear los niveles para el euro frente al dólar y los niveles para el euro frente al dólar el día de hoy siguen estando entre los 1,17,22 y los 1,15. Si se fijan, durante toda esta semana el precio no ha logrado salir desde esa zona, todavía se mantiene la tendencia bajista, de hecho tenemos una pequeña línea de tendencia hacia la baja que podemos trazar acá.
Y eso también limita el movimiento hacia el alza, lo limita en torno al nivel de resistencia que tenemos en 1.17,22, probablemente dado que el calendario económico ya baja en términos de fundamentales de alto impacto para el resto de esta sesión de trading, posiblemente el precio comience a respetar estos niveles y termine cerrando entre esos 1.17,22 y los 1.15, si es que no tenemos ningún otro fundamental que nos deje con algo de volatilidad dentro del mercado. ¿Qué ha pasado con otro instrumento? La libra frente al dólar. La libra frente al dólar frenó el movimiento bajista, logró, fíjense bien, logró respetar el siguiente nivel de soporte que habíamos destacado ayer en 1.30,43. En este momento el precio está por sobre los 1.31 y busca los 1.32,50, que ese es el nivel de resistencia. Ahora, vuelvo a repetir, ya conocimos gran parte de los fundamentales hoy día, por ende, probablemente dado que estamos a día viernes, estamos en el último día de trading del mes de junio, el último día de trading del primer semestre del año 2018, probablemente el precio se tranquilice y mantenga los niveles a la espera del precio ya de cierre. Así que vamos a estar atentos, podría estar ese precio de cierre entre los 1.31 y los 1.32,50. Hoy día sí conocimos datos provenientes desde Reino Unido. Los datos provenientes desde Reino Unido hablaban de la inversión empresarial en términos anualizados y en términos trimestrales. En términos trimestrales quedó en menos 0,4%, en términos anualizados en torno a un 2%. La cifra de Producto Interno Bruto en términos trimestrales sí fue positiva porque aumentó, quedó en 0,2%. El PIB en términos anualizados tuvo una leve caída hacia un 1,2%, que era en línea con lo que el mercado esperaba, pero la concesión de hipotecas sigue moviéndose hacia el alza, los préstamos netos a individuos estuvieron mejor de lo que el mercado esperaba y eso podría llevarnos a tener una nueva alza en el crecimiento futuro, en donde efectivamente tuvimos un PIB trimestral que sí logró superar la lectura del mes anterior, sí logró superar la lectura que esperaba el mercado y eso podría impactar en la publicación de las cifras de Producto Interno Bruto anualizado ya correspondiente a los próximos meses. Así que, si se fijan, vuelvo a repetir, todavía estamos teniendo buenos datos provenientes desde Reino Unido. Además, la cifra entregada el mes anterior fue revisada al alza y quedó en un 1,3%. Así que fueron buenos datos en general para la economía de Reino Unido durante este día y eso claramente apoya el movimiento hacia el alza por parte de la libra esterlina. Ya vimos los niveles, 1.32,50 y 1.31 con extensión a 1.30,43. ¿Qué ha pasado con el dólar frente al yen? El dólar frente al yen ayer cerró por sobre el canal, dentro del canal en realidad, no por sobre, sino que dentro del canal, y está buscando los 111, o sea, todavía mantiene la tendencia hacia el alza, tendencia bien marcada que ha logrado mantener por lo menos desde el 25 de marzo y hemos tenido datos también provenientes desde Estados Unidos. Los datos desde Estados Unidos tienen relación al precio del gasto en consumo personal subyacente que quedó en un 2%, los ingresos personales que aumentaron, quedaron en un 0,4%, el gasto personal tuvo una pequeña caída, quedó de 0,5 de 0,5 a 0,2%, pero ojo, que si los ingresos personales han logrado aumentar, probablemente dentro de los próximos meses existe ese excedente que nos lleve a ver que haya un aumento en el gasto personal y en el consumo real de la población de Estados Unidos. Y la inflación al consumidor en Estados Unidos subió durante este mes, que era lo que les estaba mencionando recién, se aceleró en términos interanuales y eso es algo positivo porque efectivamente podríamos tener a futuro ya un nuevo movimiento hacia el alza por parte del consumo, por parte de la inflación y probablemente por parte de la Fed en tasas de interés. Así que fueron buenos datos y eso se ve reflejado dentro del comportamiento del dólar frente al yen, donde nuevamente el dólar ha logrado ganar terreno frente a este instrumento porque no ha habido mayor demanda por parte del yen, porque, vuelvo a repetir, no ha aumentado la incertidumbre dentro del mercado. Los niveles para hoy día siguen siendo 111 y 109,67. Yo pondría un nivel de soporte en base también al mínimo del día de hoy, cercano a los 110,35. Pasando a el dólar norteamericano frente al canadiense. El dólar norteamericano frente al canadiense no ha logrado continuar con el movimiento hacia el alza. Y aquí tenemos dos motivos por los cuales el precio de este instrumento no ha logrado
continuar hacia el alza a pesar de los buenos datos provenientes desde Estados Unidos el día de hoy. De hecho, el precio ayer se mantuvo en nuestra zona de lateralidad, que eran los 1.33,83 y los 1.32,22, pero hoy día lo está quebrando y está buscando el siguiente nivel de soporte, en donde en una primera instancia tenemos el 50% del Fibonacci en 1.31,64 y luego de eso tenemos el siguiente nivel en los 1.31,30, que es lo que hemos conocido hoy día. Hoy día hemos conocido lo siguiente: datos de Canadá, Producto Interno Bruto mensual, mejor de lo que el mercado esperaba, al quedar en un 0,1%, índice de precio al productor industrial, mejor de la lectura del mes anterior, y en términos mensuales, mejor que lo que esperaba el mercado. El índice de precios de las materias primas también tuvo una fuerte alza, y eso fue en términos anualizados y en términos mensuales. También hemos conocido datos provenientes desde el mercado petrolero y lo vamos a ver de inmediato porque hemos conocido harta información proveniente desde la industria petrolera en sí, y que probablemente haya generado movimientos dentro de el precio del barril de petróleo, y que también probablemente genere movimientos dentro del dólar canadiense. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos una alta relación entre el precio del dólar canadiense y el barril de petróleo. Y de hecho, déjenme ver de inmediato el crudo y fíjense, efectivamente, el barril de petróleo superó nuestra resistencia. Voy a volver ahora a explicarles por qué, pero para eso primero vamos a terminar con el dólar norteamericano frente al canadiense. El motor de los movimientos bajistas para el dólar CAD, por un lado son los buenos datos de Canadá y por otro lado los fuertes movimientos hacia el alza por parte del barril de petróleo. Así que si eso continúa, si seguimos continuando viendo buenos datos para Canadá y continuidad de movimientos hacia el alza por parte del barril de petróleo, con mayor razón el precio podría continuar hacia nuestros niveles de soporte, que son los 1.31,64 y 1.31,30. A pesar de estos retrocesos, el precio de este instrumento todavía se mantiene con una tendencia que va hacia el alza. Ahora sí me voy al petróleo, y lo que les había mencionado es que efectivamente continúa presionando fuerte hacia arriba, y hoy día hemos tenido harta información. Hemos conocido información por parte de Rusia, por parte de Arabia Saudita, y ahora les menciono cuáles fueron esos datos. Arabia Saudita aumentó los niveles de producción de crudo a cerca de máximos históricos durante el mes de junio. Recuerden que Arabia Saudita es el mayor exportador del mundo de crudo. Incrementó su producción a cerca de un máximo histórico de 10,70 millones de barriles por día en junio, y esta es una señal que quiere zanjar la escasez generada por otros productores de la OPEP y tratar de moderar los precios también. La cifra es 700.000 barriles por día más que en mayo, e implica que la oferta de la OPEP será mayor en junio a pesar de la caída en las ventas internacionales iraníes y los recortes de bombeo en Libia, según los resultados preliminares de la encuesta. Ahora muchos se preguntarán por qué entonces el precio sigue hacia arriba. Recuerden que el aumento de Arabia Saudita el aumento de producción es un claro indicio de que el país apunta a compensar las deficiencias de otros miembros de la OPEP y a moderar los precios del petróleo. Recuerden que este año el precio del barril de petróleo logró llegar cercano a los $80 el barril por primera vez desde el año 2014, y eso llevó a los consumidores como Estados Unidos a plantear cierta preocupación respecto al precio del barril de petróleo, que no llegue hacia los niveles que estaban por sobre los $120 el barril hace un tiempo atrás. Recuerden que Estados Unidos había instado a Arabia Saudita y a otros integrantes de la OPEP a subir la oferta para compensar las pérdidas causadas por las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán. También recuerden que teníamos subproducción por parte de países como Venezuela, por parte de países como Angola, y esto igual era algo esperable. ¿Por qué? Porque la producción de Arabia Saudita suele aumentar en los calurosos meses del verano boreal. ¿Por qué? Porque las plantas de energía local consumen más petróleo. Así que no era algo inesperado, de hecho era algo esperado, y el mercado no lo ha tomado como algo preocupante. Arabia Saudita en julio probablemente muestre un salto incluso mayor en sus niveles de producción. Así que estén muy atentos a este tema en particular. Por otro lado, Rusia podría subir
su producción de petróleo en más de 200.000 barriles por día de ser necesario. Esto lo dijo el ministro de Energía Alexander Novak y es con el fin de ayudar a los miembros de la OPEP y a los aliados a elevar los suministros en 1 millón de barriles por día, si todos están de acuerdo en que se necesita más. Por supuesto que también van a estar participando para garantizar el aumento del 1 millón de barriles por día y si se requiere, con un incremento mayor a los 200.000 barriles por día por parte de Rusia. Así que eso también es importante, estamos conociendo que están aumentando los niveles de producción. Y entonces, ¿por qué sigue el precio hacia arriba? Y esto es lo que les quería mencionar, porque según los sondeos que se han estado realizando, dado que hay alteraciones en el suministro, a pesar de que la oferta adicional de la OPEP de subir la producción en 1 millón de barriles por día, se estima que no lograría cubrir la demanda creciente que existe hoy en día. Y de este sondeo que lo realizó Reuters a 35 economistas y analistas, ellos arrojaron como resultado que el barril de petróleo para este año, para el Brent, estaría en torno a los 72,58 dólares el barril y para el crudo en torno a los 66,79 dólares por barril. ¿Por qué? Porque el déficit en el suministro dentro del mercado petrolero llegó para quedarse, según algunos de ellos. Y de hecho estaban calculando que el OPEP, si incrementa la producción en alrededor de 600.000, 800.000 barriles por día hasta el cierre del año, eso no va a bastar para compensar la creciente demanda y menguante producción en países como Irán o Venezuela. Así que pronto vamos a tener un seminario especial del petróleo, porque yo creo que ya es hora de evaluar y comparar las curvas de demanda y de oferta que hoy en día existen para poder tratar de entender un poquito qué es lo que va a estar ocurriendo con el precio de este instrumento. Y eso es un seminario especial porque claramente nos va a tomar tiempo, hay que hablar de muchas cosas y para aquellas personas que no han seguido toda la historia de la fluctuación del precio del barril de petróleo, creo que es interesante si es que les importa operar en este instrumento. Así que ya pronto les voy a dejar saber cuándo va a ser ese seminario, pero mientras tanto, el precio cotiza por sobre los 72,86 y el próximo nivel de resistencia, se los digo de inmediato, se me olvidó guardar ayer el gráfico, pero se los digo de inmediato. El próximo nivel de resistencia en base a Fibonacci lo tenemos en 76,94. Ese sería el próximo nivel de resistencia importante, prácticamente los 77 dólares el barril. Aprovecho de mencionarles también que hoy día hay un seminario especial en donde se va a hablar de los activos de refugio y algunas materias primas. En especial se va a estar evaluando los movimientos dentro del oro, dentro de la plata, dentro del petróleo y el dólar frente al peso mexicano. Así que si les interesa participar de ese seminario, les dejo el enlace a través del chat para que puedan inscribirse desde ya. Ese webinar se va a realizar a las 2 de la tarde hora de Chile, 2 de la tarde también hora de Nueva York. Así que ahí tienen el enlace a través del chat, que es un enlace para que puedan inscribirse a este seminario especial de los activos de refugio, en donde, vuelvo a repetir, se va a hablar respecto al oro, el petróleo, la plata y el dólar frente al peso mexicano. Así que bueno, niveles para hoy día para el barril, 77 y 72,86. Presten mucha atención también a la publicación de las plataformas de extracción de petróleo que se van a entregar en la tarde del día de hoy por parte de Baker Hughes en Estados Unidos, que si generan también una fuerte alza, también podrían traer nuevamente altos niveles de oferta al mercado. Así que lo vamos a seguir de cerca. En el caso del oro, el oro logró detener el movimiento bajista, pero en torno a los 1.244, 1.245 dólares la onza. Estaba bien un pequeño respiro, ¿cierto? De hecho, llegó al 50% del Fibonacci y se detuvo ahí. Y es un Fibonacci que tenemos trazado desde noviembre del 2016, o sea, es un 50% de un Fibonacci de largo, muy largo plazo, así que era esperable también que lograse respetarse esa zona. Así que vamos a ver cómo cierra el precio de la onza el día de hoy, para ver si es que logra retornar hacia el alza y buscar los 1.261, que es la resistencia actual que tiene. Así que soporte 1.245, resistencia 1.261. El mercado accionario en Estados Unidos, ¿qué pasa con el mercado accionario? El Standard & Poor's finalmente ayer
nos tuvo con un falso rompimiento en la mañana porque cerró por sobre las medias móviles, por sobre los 2.702 y hoy día está dando la pelea para quebrar los 2.737. Tuvo una apertura hacia el alza la bolsa en Estados Unidos y ojo que si continúa con el movimiento alcista y logra quebrar los 2.750, también quebraría esta línea de tendencia bajista de corto plazo y eso abriría el camino para buscar los máximos históricos en torno a los 2.793. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq también ha logrado detener el movimiento hacia la baja. Ahora, no pasamos ningún susto con el Nasdaq porque no tuvimos ningún tipo de cambio de tendencia por parte de este instrumento. De hecho, el precio cotiza en torno a, por sobre la media móvil de 100 y la media móvil de 200 periodos. La resistencia que está buscando en este momento estaría en torno a los 7.155 puntos. Y por último, el Dow Jones también ha logrado detener el movimiento bajista. No logró romper de manera definitiva los 24.239, que era el nivel de soporte que estábamos monitoreando, nivel que mantiene desde el mes de mayo de este año, y estaría buscando el nivel de resistencia en torno a los 24.516. Así que para que también lo estemos evaluando como próximo nivel a alcanzar. Cambiando de mercado al de las criptomonedas, aquí sí pasó algo interesante porque el precio sí logró cerrar ayer por debajo de los 5.965 y ya el próximo nivel de soporte lo tiene en 5.500. Ojo que el precio de este instrumento sigue con una fuerte tendencia bajista y en este momento respeta el mínimo que se tuvo durante el día 24 de junio en 5.738. Pero cualquier movimiento brusco del Bitcoin podría llevarnos a ver rápidamente un quiebre de los 5.500, incluso de los 5.000. Así que presten mucha atención porque cuando ingresa la volatilidad al mercado de las criptomonedas, el precio de este instrumento puede moverse sin ningún problema una gran cantidad de dólares, como ya lo hemos visto en velas anteriores, como la vela que ocurrió en el 10 de junio, como la vela también que tuvimos durante el día 22 de junio también. Así que eso, espero que tengan un excelente cierre de semana de trading, espero verlos ya durante el día martes en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. El día lunes no vamos a tener el webinario de perspectiva semanal ya que es festivo, así que nos estaremos viendo el día martes y no olviden de ingresar al seminario del día de hoy, que es este webinar especial en donde se va a hablar respecto a estos instrumentos, vuelvo a repetir, oro, petróleo, plata y dólar peso mexicano en específico. Que tengan un excelente fin de semana y descansen. Nos vemos el martes. Hasta luego.